Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. 10º capítulo ya de Sentido Común. Nunca pensamos que este programa llegaría a ese trayecto, 10 capítulos, donde hemos tenido de todo, investigación, hemos emplazado a las autoridades, incomodado un poco al poder, hemos tenido amenazas, hemos tenido de todo. 10 capítulos que nos permiten también hacer un pequeño balance, y nosotros, como el hashtag, también estamos prontos ya a cumplir nuestro primer año de existencia, un año que ha sido también rápido, como el primer canal de streaming de esta nueva forma de hacer medios acá a nivel regional. Nos tiene muy conforme, especialmente porque nos hemos aliado, hemos estado promoviendo eso que es la alianza con medios hermanos como Regionalista Diario con don Fernando Sarroma. ¿Cómo está, Fernando? Muy bien, Juan Andrés, muy contento de seguir con este programa, con Sentido Común, esta alianza, este cooperativismo entre medios. Y muy contentos también por las repercusiones que estamos teniendo por los distintos contenidos que están generando. A algunas autoridades no les gusta, les gusta viajar, pero no les gusta que los critiquen. Pero bueno, es parte de la libertad de expresión, y yo creo que es parte de los debates que se generan cuando uno plantea temas que para algunos pueden ser incómodos. Pero es el rol que tenemos los medios de comunicación. Bueno, recibió harto mensaje, supe. Hubo reacciones a todo nivel con las editoriales, que también son parte de lo que es este programa, esta alianza. Nosotros esperamos sea un ejemplo a seguir y se traduzca en algo más. Don Cristian Reyes, yo creo que hay que decir de una vez por todas que los medios regionales, digitales, que es esta nueva forma de comunicar, de ya pasar y dejar en el horizonte a los antiguos medios tradicionales, tienen algo que decir y pueden tener esta unidad, actuar también en bloque para levantar los temas que a la gente le interesan. Así es, Juan Andrés. Bueno, muy contento de estar participando en este 10º capítulo. Cómo pasa el tiempo y cómo hemos ido sumando en este proyecto en conjunto, tanto con Diario Regionalista, tanto con el hashtag, que además aprovecho de saludar por este primer año ya de aniversario. Los mejores, por supuesto, deseo que vengan muchos más. Y estar también en conjunto con Diario Regionalista, como mencionaba, y Diario Antofagasta. Creo que ha habido una gran recepción de este espacio, y la idea es continuar aportando con información, con debate, con distintos temas que son los que la comunidad requiere saber, y también la crítica constructiva, entendiendo que siempre todos los mensajes que se dan a conocer en este espacio son para que las cosas se hagan mejor finalmente, para que a veces ciertas instituciones que eventualmente no están cumpliendo con los estándares necesarios puedan subir estos estándares. Y eso es lo que hacemos siempre con un ánimo constructivo acá desde Sentido Común. Vamos derecho a lo que fue la semana. Siempre estamos analizando y siempre tenemos o la chambonada o el momento político de la semana, lo que más dio que hablar, y sin duda el aumento a un 50% posiblemente de los aranceles al cobre desde Estados Unidos, ahí con Donald Trump a la cabeza. Nuevamente, obviamente, deja en un estado de alerta no solamente al país, principalmente también a una región como la nuestra, porque habría impactos directos en lo que es empleabilidad y también en inversión. ¿Qué le parece lo que ha sucedido con Trump y esta figura que empieza a ser cada vez más autoritaria de alguna forma? Bueno, yo lo que puedo decir es que Donald Trump es un presidente gángster que utiliza la amenaza y el chantaje para ejercer presión contra los países cuya política económica o derechamente que no le gusta la manera en que hacen la política. Está tratando de intervenir, por ejemplo, en Brasil con un proceso judicial de un poder autónomo del Estado, anunciando aranceles del 50% a todos los productos de Brasil, y ahora se anunció el arancel del 50% para el cobre. Yo creo que esto debe ser visto como una oportunidad por nuestro país para diversificar los mercados, para profundizar, por ejemplo, los tratados y las alianzas económicas con países como China. Creo que hay que fortalecer otras economías y no seguir dependiendo de Estados Unidos, que realmente está en decadencia. Y muestra de eso es la presidencia de Donald Trump, que a través del caos, del chantaje, de las amenazas, pretende ejercer presiones contra países soberanos. Creo que Chile no se debe someter a esas amenazas, debe mantener un respeto irrestricto por su soberanía y diversificar los mercados económicos con países como China, con el BRICS. A mí me parece bien que el presidente Boric haya ido como invitado, como observador a esta cumbre del BRICS, porque creo que el futuro está ahí, en China, en India, fortalecer también las alianzas con Brasil, que está aquí en nuestro propio continente, con todos los países que tengan un mercado que ofrecer sin chantaje y sin presiones, porque aquí estamos hablando de negocio, y cuando se hacen buenos negocios le va bien al país, ingresa más recursos y mejora la economía para todos.
Bueno, ahí Brasil generó lo que ha hecho Donald Trump, una especie de nacionalismo, no quieren intervencionismo de fuera, porque lo pone esto alza de aranceles tomando en cuenta la situación de Bolsonaro, lo pone como decías tú, como un chantaje frente a cómo se ha estado dando el tratamiento a nivel judicial de Bolsonaro, y ellos dicen, oye, pero si usted no puede venir a intervenir en políticas internas, en nuestros procesos, y han reaccionado, ellos son muy nacionalistas los brasileños además, así que han reaccionado con mucha fuerza también allá en Brasil. ¿Qué le parece lo que pasó en esta semana con ellos? Y también hubo una reunión en La Moneda de emergencia, liderada por la Cancillería, pero también estuvo ahí la ministra Aurora Williams también encabezando esta reunión. Bueno, hay repercusiones en nuestro país, sin duda, con este anuncio del mandatario de Estados Unidos, y entendiendo que la política exterior de Estados Unidos, en cierta forma, ha sido siempre, al menos durante el siglo XX, el siglo XXI, una suerte de actuar como policía del mundo, en cierta forma, y de tener una injerencia en países externos. Nuestro país, de hecho, vivió injerencia directa por parte de Estados Unidos en los años 70, por ejemplo. El tema es que ahora con la figura de Donald Trump, esta política externa de Estados Unidos se hace mucho más explícita. Lo que antes se hacía implícitamente, ahora también se hace en el propio discurso que lleva el mandatario de Estados Unidos, con esta verdadera bravuconada en algunos casos, por ejemplo lo que acontece con Brasil, e intentar influir en su política interna de un Estado soberano como Brasil. Y esto también debe poner muy en alerta a las autoridades chilenas y a los distintos sectores políticos, en el sentido de que en este tipo de cosas la política exterior de Chile siempre ha sido de una sola línea de unidad. Entonces es importante que los sectores de oposición, especialmente algunos que a veces se autodenominan patriotas, pero que al mismo tiempo son fanáticos o seguidores de este mandatario estadounidense que ha generado una suerte de culto a la imagen, tengan esa altura de mira y visión de Estado de alinearse con la política exterior que lleve adelante el gobierno de Chile. Y esperamos que den esa muestra de sentido republicano en beneficio de nuestro país. Claro que sí, hay muchos adherentes a Trump, pero yo creo que en esta pasada tienen que ponerse del lado de Chile, más allá de los fanatismos o ideologías que mueven a cada uno, que son respetables de una u otra forma. Y yo diría que en el número uno de lo que ha pasado esta semana, también, bueno, estaba ahí el tema, le decía yo, de los aranceles, pero también vamos a ir al número uno, pero antes hacer un paréntesis con lo que fue la visita de Harold May Nichols, que viene justo a la feria del libro acá de Antofagasta, nos dio una entrevista a nosotros como hashtag, y estaba rodeado de gente, tiene gran parte de su apoyo acá en Antofagasta, y justo se da cuando ingresa también el Academ con un 5%, y yo diría que dentro de este camino que es el centro, donde hay mucho todavía personas que no se definen, que no quieren ser parte de los extremos, hay muchos todavía habitantes de nuestro país, votantes, que pueden ir por una opción distinta. ¿Qué le parece que hayan estas figuras ahí del centro, o no cree mucho usted que haya centro, que finalmente terminan balanceándose para algún lado como lo hizo Franco Parisi? Yo creo que finalmente todos tienen el corazoncito hacia un sector. Yo no creo que haya alguien que sea totalmente de centro. Yo creo que eso es una falacia en política. Porque todos tienen visiones, todos tienen una mirada de la sociedad, y eso los inclina por un lado o por otro. Por ejemplo, lo que pasó con Giovanna Ahumada, la actual diputada, que dijo que ella era independiente, que entró al partido de la gente, después se generó una crisis. Y miren en lo que terminó Giovanna Ahumada, siendo una diputada de extrema derecha, con el Partido Social Cristiano, con posturas conservadoras. Por lo tanto, yo creo que aquí finalmente decantan los distintos sectores políticos por uno u otro lado. Ahora, de que hay un sector de la población que sí no se siente identificada con algunos sectores políticos y más bien está como a la expectativa, eso es real. Y ese será el desafío de los distintos candidatos, de hablarle a esos sectores que se sienten un poco huérfanos o que no se sienten motivados ni por la izquierda ni por la derecha. Respecto a Harold May Nichols, yo creo que si bien él está apareciendo en las encuestas, aún no prende como él esperaba. Yo creo que ellos esperaban prender más, ya a esta altura tener mucha más fuerza, aún no termina de juntar las firmas y aún no es una candidatura que tenga una robustez como para ponerse en la palestra y competir derechamente para, por ejemplo, pasar a una eventual segunda vuelta.
Claro, ahí la pregunta es a quién le quita votos o si podrían conquistar de tal forma este centro, como usted dice. Claro, Chile tiene tendencia a unos péndulos, ¿cierto? Como que va de un extremo a otro. Lo vimos con el proceso constituyente, ¿se acuerda? Cuando primero salió una constitución muy de izquierda, después otra como de extrema derecha. Entonces, Chile como que va en ese péndulo, pero hay mucha gente que no se siente identificada con esos sectores, que siente que no ha estado representada, y es por eso que también yo creo que está en esa búsqueda, porque está buscando fórmulas, y yo creo que eso también se traduce con lo de Janet Jara, que lo vamos a estar hablando en algunos minutos más, pero me gustaría que hiciera el análisis de la figura de Harold May Nichols en la arena política electoral ahora durante este año, Cristian. Bueno, la figura de Harold May Nichols sin duda que es una figura que despierta interés por el hecho de haber sido el timonel de la NFP, también esta imagen de eficiencia en la gestión, el haber traído a nuestro país a Marcelo Bielsa, y por lo mismo es que en su momento se especuló, incluso se pensó que él podía integrarse a la democracia cristiana. Sin embargo, el mismo Harold May Nichols descartó esto, indicó que no se habían contactado con él, y me parece sí que si bien aparece como una figura en cierta forma que puede captar ciertos votos en el centro, el triunfo de Janet Jara por un margen tan amplio, digo, creo que no es una buena noticia para candidatos como May Nichols o como Parisi, por ejemplo, porque muestra de que hay unos sectores importantes de la población que están dispuestos a dar este paso a votar y en cierta forma votar por una candidata que es militante del Partido Comunista, entendiendo que esta candidata forma parte de un conglomerado amplio del oficialismo. Entonces se cierra un poco este margen que se generaba por el centro. Distinto hubiera sido a lo mejor si el resultado hubiera sido más estrecho entre Janet Jara y Carolina Toá, pero en este caso, al ser un margen, como te digo, tan amplio, hace que se vuelva un poco más compleja o se cierre, se achica un poco esta ventana para los candidatos que buscan que supuestamente son independientes. Claro, considerar este voto de centro. No descarta sus opciones, pero sí hace que sea un poco más difícil su margen de acción. Bueno, vamos a analizar precisamente el número uno de los hechos noticiosos de la semana dentro de la contingencia política. Sin duda es la irrupción y el ascenso de Janet Jara luego de la primaria sobre el 30%, ya 38%. Está saliendo primero en todas las encuestas. Esto sí, en una primera vuelta. Hay que ver si esto es suficiente para lograr imponerse en una segunda vuelta. ¿Cómo lo ve usted? Yo, brevemente, antes que vaya con usted, Fernando, diría que lo que tiene Jara es precisamente lo que hablaba yo un poco de esta prueba. La gente está probó en algún momento, ¿cierto?, con un tipo de izquierda, la Concertación, pero no dio el ancho con ellos, sienten que no realmente acertaron con todas las decisiones para satisfacer las necesidades de una ciudadanía. Prueba con un Frente Amplio que cae en lo mismo, que venía a ser una nueva política, pero con un Frente Amplio que finalmente no tuvo la altura moral que dijo y cayó en los mismos vicios de la política tradicional. Y yo creo que ahora se da esta nueva prueba en Janet Jara que trasciende lo del Partido Comunista y se transforma, yo diría, en una figura más personal en ella, con los atisbos, yo diría, muy parecidos a lo que fue en su momento la expresidenta Michelle Bachelet. Sí, coincido en el sentido de que creo que estamos ante un fenómeno. Yo hablaría del fenómeno Jara. Una irrupción con muchas expectativas positivas en todas las encuestas, desde la Academ hasta la encuesta Data Influye, la encuesta Criteria, la Pulso Ciudadano. Todas las encuestas muestran que ella está en primer lugar liderando claramente las preferencias. En segunda vuelta se hace más complejo el camino. Sin embargo, la última Data Influye indica que habría un empate técnico entre Janet Jara y José Antonio Kast en una eventual segunda vuelta. No así con Matei, donde habría mayor ventaja para Matei. Por lo tanto, si bien aún hay mucho camino por recorrer, cada vez se va consolidando más la figura de Janet Jara y la capacidad que demostró en el momento de las primarias. Si eso lo implementa ahora, podríamos tener sorpresas interesantes en los próximos meses y yo no descartaría una eventual segunda vuelta muy competitiva entre Janet Jara y José Antonio Kast.
Es bien particular lo que se da en ese análisis porque una figura que viene más bien en picada como Evelyn Matei sí tiene mayor fortaleza en una segunda vuelta. Entonces la apuesta y la pelea reñida entre Kast y Evelyn Matei va a ser estar en la papeleta en segunda vuelta. Porque los de la derecha tradicional sienten que en esa segunda vuelta Evelyn Matei podría correr con cierta ventaja, como lo muestran las encuestas. ¿Qué le parece, Reyes, ese análisis que se hace? Bueno, Evelyn Matei siempre tuvo una muy buena oportunidad de mostrarse como la candidata dentro de la derecha que marcara alguna diferencia y fuera capaz de marcar más hacia el centro. Sin embargo, en la última semana, y ahí empezó el fenómeno en el cual bajó ella su aprobación, fue que empezó a cada vez mostrarse más cercana a las posturas de José Antonio Kast o Johannes Kaiser. Entonces finalmente se ha generado una especie de unificación por parte de los candidatos de la derecha en nuestro país, donde parecen ser tres vertientes o tres cabezas de básicamente el mismo tipo de política. Entonces el desafío va a ser cómo Evelyn Matei pueda en cierta forma retomar ese discurso, que sea capaz de avanzar un poco más hacia el centro, como ya lo está haciendo la candidata Janet Jara, que está abocada directamente a encantar a los votantes más de centro. Entonces, creo que esas van a ser las claves más importantes de lo que se va a dirimir en este proceso que ya se viene acercando para la primera vuelta. Bueno, eso es en el contexto nacional. Vamos a ir a la pausa. Al regreso les contamos que, bueno, la semana política también a nivel local ha estado bastante movida. Hace muy poco se realizó también una reunión de la centro derecha que están muy molestos con la administración de Sacha Rasmussen. Dicen que se están dando puestos hacia la izquierda, que no hay grandes cambios, que tampoco se están cumpliendo las promesas de campaña en todo sentido. Y en un aspecto donde sin duda hay problemas es en la educación. Vamos a estar conversando precisamente con la presidenta del sindicato de profesores y profesionales de la educación de CMDS, quien viene a hacer sus descargos por una serie de incumplimientos, especialmente con temas de contrato colectivo. Vamos a la pausa y regresamos con Ivette Careca. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa. Retomamos esta segunda parte de Sentido Común en su capítulo número 10. Vamos a estar hablando también de lo que es la contingencia política local, tiene relación con la educación. Ya estamos con Ivette Careca, que es la presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de CMDS. Ivette, gracias por estar con nosotros de nuevo compartiendo el panel y conversando estos temas que al parecer no han tenido todos los cambios que ustedes esperaban, algo que habían solicitado tanto, de que hubiera cambios reales, especialmente en este último año que tiene la educación municipal. Y bueno, gracias por el espacio y también ser una puerta para los y las trabajadores. Y efectivamente hemos tenido hartas dificultades desde que asumió el actual alcalde, como que las prácticas ya es algo casi cultural de las autoridades de corporación. Bueno, lo decías tú, ya van 6 meses, un momento supongo para hacer una especie de balance, pero ha sido una relación, yo diría, tirante desde el principio. ¿Cuáles han sido las principales dificultades y cómo evalúan ustedes esta relación en estos primeros 6, 7 meses de la actual administración municipal?
Bueno, lamentablemente no es un balance positivo, al contrario, es un balance que deja bastante preocupación porque sigue una línea, por ejemplo, represoria, que es lo que siempre hemos estado nosotros reclamando. No es una línea de buen trato como él lo dijo inicialmente y sigue siendo de puertas cerradas, lo mismo que hemos pasado con autoridades anteriores. Y lo peor, aunque no escuchar las demandas de los y las trabajadores, que muchas veces no son económicas, sino que son demandas tan simples como el buen trato. Y que incluso si hoy en día sale con auge el tema de la ley Karina, el protocolo de que trabajamos, pero parecen estar desconectados de la realidad y lo que pasa en los establecimientos educacionales. Ivette, bueno, haciendo un poco de historia de cómo ha sido la situación de la corporación, bueno, a raíz, por ejemplo, de lo que fue el caso CMDS, ustedes habían pedido distintos cambios, algunas salidas y algunas de ellas se concretaron. Por ejemplo, el caso de la anterior secretaria ejecutiva. ¿Quedaron ustedes conformes con este cambio o consideran que solamente se está cambiando la cabeza, pero que aún hay distintos temas pendientes para mejorar en lo que es la gestión de la CMDS? O sea, los temas pendientes están porque no se resuelven, ya sea quien esté a la cabeza, pero también quien está en otros cargos administrativos en la corporación. Y es lamentable que la anterior secretaria ejecutiva no haya salido por un tema tan grave como fue el caso de Catherine Yoma, sino que más bien sale ni siquiera por el tema de las platas, sino que sale porque a la imagen le afectó su imagen pública y política. Fue un tema de ego finalmente lo que determina esta salida. Y a la vez todavía quedan personas que debiesen salir, como en su momento nosotros lo indicamos, la jefa de jurídica, que hoy en día está en otro cargo en la misma corporación, porque ella también tiene bastantes responsabilidades en ese sentido. Pero falta hacer un cambio profundo y sobre todo que lleguen personas que entienden el contexto con el cual están administrando, que son personas, que hablamos de seres sintientes, ellos como que eso no les interesa absolutamente nada. Ivette, ustedes presentaron una acción judicial porque el alcalde se negaba y se niega, entiendo, a recibirlos, a conversar con ustedes como sindicato, algo tan básico como una reunión, no creo que no tenga tiempo para eso. Y ustedes solicitaron esta acción, la justicia les da la razón, pero el alcalde no cumplió, entiendo, con este fallo que dice que él tiene que tener un calendario de reuniones con ustedes. Y ustedes están pidiendo que se declare como este desacato y que haya una orden de arresto si él no cumple con esta medida judicial. Sí, el 13 de junio se ingresó un requerimiento a tribunales, una cautelar. Ya, esto debido a que por distintos medios intentamos reunirnos con él. Nosotros sabemos que hay temas que lo tiene que abordar directamente la corporación y otras cosas que son resorte de él como presidente de la corporación. El 13 de junio se presenta la cautela, sale a favor, dice sí, que se acoge porque intentamos por correo, vía WhatsApp, incluso lo que gatilló la situación fue por ley de transparencia, perdón, por ley del lobby, que pedimos audiencia con él y hubo una negativa aludiendo a que no tenían espacio en la agenda. Tribunal nos da el favor y todo lo que tenían que hacer era presentar un calendario de reuniones durante 2 meses semanalmente. Nos teníamos que reunir. La corporación intentó apelar, anular esta situación y así han pasado varias etapas este proceso y la que tenían que presentar última no fue presentada, por lo tanto consideramos que acá hay un desacato, lo que instruyó tribunales. Y efectivamente hemos pedido la medida cautelar, ya sea arresto o económico, que es lo que establece la normativa en ese sentido. Y es lamentable tener que llegar a tribunal para que la autoridad máxima y que tiene relación directa laboral con los trabajadores haga una abertura en su agenda para podernos recibir. Ahí hay otros temas también que ustedes han levantado la voz y que tienen que ver con incumplimientos en contrato colectivo. ¿Cuáles son esos incumplimientos y cómo se ha ido dando esos compromisos que son ya cosas adquiridas con antelación por la administración de CMDS y cómo perjudican a cada uno de los integrantes del sindicato? Sí, bueno, fue una negociación bastante compleja que antes no lo habíamos visto, con harta intencionalidad punitiva, represiva durante el proceso. Mira, el primer bono que tenían que pagar, que era el bono de locomoción, en ese mismo mes, no se pagó. Nosotros tuvimos que ir a la corporación a decir, oye, no se pagó el bono, o lo que tenían que reajustar tampoco se le reajustó, y efectivamente se reparó dentro de la semana, pero es porque tenemos que ir para allá a exigir que ellos en el fondo hagan su pega. Después estaba el bono que es compensatorio a la cuna. Ya aquellas madres que tengan hijos con problemas de salud complejos, se entrega un bono en reemplazo del Salacuna, que era de 350. Se les pagó 300.000 pesos, a otros trabajadores no se le pagó. Ya, y después un segundo mes volvió a ocurrir lo mismo.
Y después hay un bono que es por perfeccionamiento, que es por única vez. Nosotros lo tramitamos y no se pagó tampoco cuando se tenía que haber pagado. Y el punto que hoy en día tenemos, el conflicto, da la redundancia, es el bono término de conflicto, que durante la reunión se indicó que se iba a pagar el 30 de junio y que no lo podían dejar escrito en el acta, eso es efectivo, porque habían trámites administrativos y que no dependían de la corporación. Y que en contratos anteriores nunca habíamos tenido problema con el pago. O sea, se pagaba finalmente cuando se había acordado en las reuniones. No se pagó y lo peor de todo es que no se tramitó de manera oportuna, porque nosotros firmamos contrato el 6 de mayo y los primeros días de junio fuimos preguntando el estado del bono. En un momento el jefe de Recursos Humanos nos indicó que ya se había tramitado, preguntamos en qué etapa estaba y después de 2 semanas o una semana nos notificó que el bono no se tramitó a la municipalidad. Y ahí fue cuando empezamos a ir a la municipalidad, que fueron como la semana del 10, si no me equivoco, de junio. Y hemos ido todas las semanas a ver este tema y recién ahí se empezamos a ver el bono. ¿Cuál es el problema que ocurre actualmente para el pago? Que justo topó con el cambio de directorio de la corporación, porque la corporación también se compone de un directorio como interno, de alguna forma llamarlo, y que eso no permite hacer mayores movimientos económicos. Por lo tanto, antes de esa situación, Jonathan Vergara, el actual secretario ejecutivo, nos indicó que él se comprometía a pagar el bono el 15 de julio y lo ratificó en 3 oportunidades. Ahora, con esta situación administrativa del directorio, nos están diciendo que no hay fecha para el pago y que muy probable es que sea para el 15 de agosto, o sea, hablamos casi 3 meses después de la firma del contrato, pero acá también sucede porque hay una negligencia administrativa, porque si lo hubiesen tramitado incluso al mes y medio de haber firmado el contrato, nada de esto estaría hoy en día pasando. Pero vemos que no hay voluntad, vemos que esta situación aqueja a los trabajadores, desorganiza un panorama familiar, compromisos de salud, los compromisos que uno adquiere porque uno se organiza con los dineros. Como yo le dije en el consejo, es súper fácil hablar desde una posición de poder y cuando se ganan 7 millones de pesos, cuando se ganan 5 millones de pesos, decir a la gente, oye, ¿sabe qué? Sigue esperando. Hay muchos profesionales que negociaron que su sueldo es menos de 1 millón de pesos. Entonces, creo que esa falta de empatía hace grave esta situación y la corporación tampoco hace acciones para poder prever o buscar otras vías de financiamiento que ellos sí las tienen. Por ejemplo, la corporación funciona con fondos privados. ¿Por qué no recurren a ellos? Simplemente no tienen la disposición para cumplir. Ivette, respecto a la gestión de Jonathan Vergara, el nuevo secretario general ejecutivo, ¿ustedes lo responsabilizan a él también por estas situaciones de negligencia en el no pago, no prever esto? Porque claro, ellos pueden decir hubo un cambio de directorio, pero como tú dices bien, esto se puede haber previsto, se pueden haber anticipado para no tener este problema. ¿Cómo evalúan la gestión de Jonathan Vergara? Mira, lleva súper poco tiempo, pero creo que lamentablemente no ha podido estar a la altura de responder a lo que requiere una administración de la corporación, que es la más grande a nivel nacional. Siempre verbaliza, trabajemos en conjunto, la puerta está abierta, pero al momento de los que hubo, finalmente él toma otra posición. De hecho, las reuniones con él han sido súper tensas porque de la primera reunión que sostuvimos con él, perfectamente todo este trámite, si lo hubiesen querido agilizar, lo hubieran hecho y el bono estaría pagado. Porque entre que tuvimos la primera reunión hasta que se hizo la votación del directorio en el consejo, hay un lapso cerca de 2 semanas y medio, casi 3 semanas. O sea, perfectamente él pudo haber pedido un consejo extraordinario, ha hecho todas las cosas en 1 semana y media, pero no se hizo porque no hay un interés. Además que el trato en las reuniones ha sido terrible. O sea, yo soy dirigente hace casi cerca de 8 años y nunca habíamos tenido un trato tan peyorativo de quienes están ahí en las reuniones. Llegó a un punto que nos tuvimos que ir. Pero ¿quiénes son las personas que las tratan mal a ustedes, así con nombre y apellido? Esa vez fue con don José Moreno, que estaba muy a la defensiva, muy alterado. ¿Cuál es el cargo de él? Él es administrador corporativo. Ya. Y Jonathan, que en 2 veces se paró de la reunión y se retiró, agendando una reunión de manera paralela, lo cual nosotros le hicimos saber que es una falta de respeto y que no queríamos que esa situación ocurriera. Sin embargo, no le importó esta situación. Eso le ha pasado con el alcalde también, porque a veces se va, los deja en la reunión. O sea, con el alcalde nos juntamos en enero, cuando asumió prácticamente, pero después no hemos podido reunirnos con él. Y Jonathan, en la última reunión, dijo, bueno, yo tengo otra reunión agendada, yo me tengo que retirar. Dijimos que no, que era una falta de respeto, pidió las disculpas, no se la aceptamos, entonces está una relación bastante tensa. Y con el alcalde, cuando hemos ido al consejo, simplemente nos ignora, así como que ya. Y sigue con el siguiente punto, que también fue por lo que se le encaró, y tomó la misma práctica que Velázquez, de pescar el celular mientras uno está hablando. O sea, hay una falta
de respeto tremenda. En ese sentido, no están ahí aterrizando en la realidad lo que ocurre con los trabajadores que ellos mismos están administrando finalmente. Y ven, una consulta en ese sentido, porque bueno, la corporación municipal, efectivamente, la administración Rasmilik nombra, ¿no es cierto?, a Jonathan Vergara, y si hiciéramos un análisis comparativo, podríamos decir que a lo mejor esta gestión por parte de Jonathan Vergara vendría a ser una continuidad de lo que venía antes, o Sí. ha habido mejoras, o por el contrario ha empeorado la No, es gestión. una continuidad. No sé si hablamos de mejora o qué es peor o mejor en lo que era anteriormente, porque de repente hay muchas cosas que se disfrazan por abajo, pero es una continuidad, pero es una situación que llega a ser molesta y burlesca hacia los trabajadores. De hecho, esa misma semana que tuvimos la reunión, nos trataron pésimo, había un seminario que hablaba de paz. Después, el día viernes, estaban en reunión que salió con Era de la convivencia prensa. escolar, precisamente. Claro, así como ratificamos el buen trato, pero está la corporación, la ACH, obviamente como ente externo, y los directores. ¿Dónde están los trabajadores en el buen trato? ¿Cómo nos incluyen en ese proceso? Y el alcalde ignorándonos por otro lado y pasando todas estas dinámicas que son violentas finalmente en una instancia de reunión. Ivette, es el último año que la educación se mantiene en el contexto municipal, va a ser el último año de educación municipalizada. ¿Qué expectativas tienen del SLEP tomando en cuenta cómo ha funcionado el SLEP Licancabur, que es más chico que acá? Este es la corporación más grande del país, va a ser un proceso complejo. ¿Cómo lo ven? ¿Lo ven con más esperanza o también con sus temores a lo que se dé, tomando en cuenta lo que pasó en Copiapó, tomando en cuenta lo que está pasando en Calama? Sí, hay harta aprensión frente a este proceso de traspaso justamente por la envergadura que esto conlleva en uno de los islas más grandes que va a haber a nivel nacional. Hay como mejores intenciones de parte de don Alejandro, por lo menos hay harta comunicación, pero siempre está el temor en los procesos administrativos que nos vayan a perjudicar, como el tema de la remuneración, los recortes de hora. ¿Qué es lo que ha cómo- pasado en Licancabur? Claro, cómo se organiza eso, y también hemos tomado ciertos resguardos, que los trabajadores, por ejemplo, tengan sus liquidaciones guardadas, sus contratos de trabajo, pero creo que vamos a ver en el momento in situ, cuando ya seamos traspasados, y el poder de gestión que pueda tener don Alejandro Tapia, porque antes de asumir, todos nos tienen las puertas abiertas. Oiga, ¿y el buen nivel de diálogo. sueldo de los directores del SLEP, qué le parece? ¿10 millones el de Calama tiene como sueldo? Creo que es desproporcional, porque muchas veces a nosotros que somos trabajadores de base nos hablan mucho de la vocación, como que nos romantizan nuestro sueldo o nuestras condiciones precarias, pero creo que es un sueldo muy alejado de la realidad para lo que es el sector público. Y creo que en ese sentido, si van a tener buenos sueldos, bueno, que sea entonces parejo para todos los funcionarios, sobre todo aquellos que estamos enfrentando el día a día en condiciones precarias. Ivette, yo te quería preguntar respecto a la importancia de la organización sindical, de que los trabajadores, profesores o profesionales de educación estén organizados. Te lo pregunto porque a la luz de este proceso de negociación muchas personas dijeron, oye, a mí me hubiera gustado ser parte del sindicato para también recibir no solo el beneficio económico, sino que para ser parte de una organización que me defiende cuando estoy siendo víctima de algún abuso, un atropello. ¿Cuál es la importancia, Ivette? ¿Qué tan grande es el sindicato que tú representas? ¿Y qué invitación le harías, por ejemplo, a quienes aún no son parte, que si ellos quieren sumarse, lo puedan hacer también? Sí, pero yo creo que más allá incluso de la educación, creo que cualquier trabajo tiene que haber un espacio de organización y de resguardo frente al empleador. Y ese espacio generalmente se da en la sindicalización, que en Chile también es baja la sindicalización, si bien hoy en día se van creando nuevos sindicatos, pero aún así es baja, porque finalmente es un espacio de protección. Y cuando a mí me preguntan qué beneficios tengo, siempre digo ninguno, porque no es que actuemos en un ente de beneficencia, sino que más bien de recurrir a un espacio cuando yo soy vulnerada y afrontar un proceso de denuncia también acompañada. Y entender que los sindicatos actuamos de manera colectiva, no de manera individual. Y creo que en ese sentido nosotros como organización sindical tenemos como varias cosas que hemos podido responder. Igual estamos al debe, no somos un sindicato perfecto, pero sí un sindicato que tiene una alta tasa de sindicalización. Nosotros empezamos hace 8 años atrás con 620 personas, hoy en día somos cerca de 1900, y creo que eso también responde a nuestras acciones que hemos ejecutado, donde también hemos tomado otro rol más activo en discusiones políticas como la que recién estábamos conversando, en darle herramientas incluso de fortalecimiento en materia laboral, de leyes laborales
a nuestros delegados y también ejecuciones de proyectos que van en el quehacer diario de los trabajadores, porque el empleador no lo hace, lo estamos haciendo hoy nosotros. Entonces es importante que la gente se sindicalice, pero también teniendo la convicción que no van a buscar un beneficio, sino que quieren ser parte de este espacio colectivo para trabajar en una red de protección en ese sentido de los y las trabajadores. Bien, quería consultarle respecto a un tema que es un tema bastante amplio, que es lo relacionado a la violencia escolar, también los casos de violencia que sufren los profesores. Y en este sentido hay un caso bastante emblemático acá en nuestra ciudad de Antofagasta, que es lo que pasó con la docente fallecida Catherine Yoma. Y en este sentido quisiera consultar, bueno, ¿qué opinión le merece a usted como sindicato el hecho que el exalcalde Velázquez no se haya presentado a la audiencia de formalización por divulgar un informe con documentos privados de la docente? Mira, yo creo que era bastante esperable que el exalcalde no se presentara, porque no era la primera vez que lo hacía. Recordemos que lo hizo para el TER, después lo hizo cuando estaba en proceso con la docente que había sido agredida, tampoco se presentó, y que se tuvo que solicitar también desacato y lo fueron a buscar después solito como que llegó. Pero son pésimas señales. En ese sentido, claro, dicen, a mí no me notificaron oficialmente, pero era algo que está por todos los medios de prensa, y cuando uno quiere colaborar con la justicia, quiere por último defenderse, uno va y se pone a disposición, pero el no presentarse simplemente da señales de que se acusa a sí mismo de sus acciones, y lo peor de todo, de no dar la cara. Y ya él hace esta cosa habitual de reírse de la justicia. Esperemos que hay tribunal también en su momento de ejecutar estas medidas sean ejemplares, porque no puede ser posible que se rían de la justicia y de los trabajadores, y sobre todo en el contexto de lo que implicó el lamentable fallecimiento de la profesora Catherine Yoma. Bueno, parte del análisis que hace la presidenta del Sindicato de Profesores y Profesionales de la Educación de CMDS, Ivette, queremos agradecerte que hayas estado con nosotros. Obviamente las pantallas y también los espacios en cada uno de nuestros medios asociados están para lo que necesite el sindicato, lo que necesiten los profesores, los alumnos y las comunidades escolares en general. Agradecerte, y al regreso contarles que vamos a estar precisamente con Karina Yoma, Cari Yoma, la hermana de Catherine Yoma, quien viene a contarnos todo lo que ha sido este proceso, la ausencia de Velázquez, que nosotros ahí titulamos como el Perla brilla por su ausencia. Bueno, vamos a la pausa, regresamos con el testimonio de Karina Yoma y lo que viene en lo judicial en este caso que también ha impactado a la región de Antofagasta. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa. Retomamos el tercer ya bloque de Sentido Común en su 10º capítulo. Lo decíamos, estamos muy contentos con las repercusiones. Hemos llegado a más de 300.000 reproducciones y todo eso es un apoyo gracias a ustedes. Hemos hecho investigación, hemos incomodado al poder y lo vamos a seguir haciendo porque creemos que hay un espacio para profundizar ciertos temas que a ustedes les interesan y que por supuesto siempre están opinando, están escribiéndonos, así que estamos muy agradecidos y es por eso que lo decíamos antes de irnos a la pausa, es necesario
necesario profundizar en un tema que nos ha dolido a todos, que nos ha pegado de una u otra forma y que sigue dando que hablar, no solamente mediáticamente, sino que también en las aulas, en los establecimientos educacionales, y es el caso de Catherine Yoma, y es por eso que hoy día estamos con Karina Yoma, su hermana gemela que está hoy día con nosotros. Gracias, Karina, primero que todo por darte el tiempo en tu agenda para venir a conversar con nosotros, profundizar en este tema que sabemos que por una parte es doloroso como familia, pero también es necesario seguir todos los caminos que han realizado ustedes. Cuéntanos, para poner un poco en contexto, cómo se dio todo eso con ese desenlace tan fatal de tu hermana. Bien, muchas gracias por la invitación. Buen día a todos y todas. En el contexto en sí, en general nosotros como familia, efectivamente desde el minuto 1 comenzamos a realizar activismo sin darnos cuenta y hacer justicia y levantar casos y situaciones que había pasado Katy y que dejó inconclusas, por así decirlo. Y hasta el día de hoy seguimos en esa línea, principalmente yo. De hecho, ahora vengo llegando de Santiago de una ponencia y vamos a continuar en honor a Katy y en honor a los docentes para ayudarlos y no permitir que este tipo de cosas vuelvan a ocurrir. Claro, en ese sentido, importante decir que obviamente hubo acá amenazas de muerte, hubo hostigamiento, y eso también, después que pasa todo esto tan terrible, que hubo manifestaciones en las calles, es gente que se sintió identificada, otros profesores que también dijeron, ¿sabes qué? Yo también estoy viviendo violencia, no solamente de los alumnos, sino de los apoderados mismos. Hay contextos de violencia también muy graves que están sucediendo hoy en los establecimientos educacionales, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Nosotros al iniciar nos dimos cuenta que la empatía que surgió de manera genuina de todas las personas que nos apoyaron, que fueron cientos y cientos. Se me viene de inmediato a la memoria la marcha del 25 de marzo, que fue una de las más masivas que ha habido en Antofagasta. Ahí habían personas que no solamente empatizaban con el caso de Katy y se ponían en el lugar de la familia, sino más bien que personas que se reflejaban en ella y aún se reflejan. A través de este tiempo, que ha sido largo, ya llevamos 1 año y 4 meses desde el fallecimiento de Katy, realizando diversas, no solo manifestaciones, sino que también acciones judiciales, publicaciones, movimiento en las redes, etcétera, se levantó de manera también genuina y sin ninguna intención de realizarlo el Instagram Ley Catherine Yoma, a propósito de que esto surgió de manera popular en las manifestaciones, y ahí nosotros recibimos muchos comentarios, muchísimos comentarios, no solamente de profesores, sino que también de estudiantes, de apoderados, que reciben violencia, incluso personas que no son del ámbito educativo, porque para mí lo que ocurre en las aulas es al revés. Lo que ocurre en la sociedad es un reflejo de lo que está pasando en las aulas. Y por eso recibimos mensajes diversos, o sea, parecidos, de distintas personas. Karina, primero agradecerte que hayas aceptado venir a dar esta entrevista, porque sé que son temas que son sensibles, que son difíciles, no es fácil. Así que quiero darte las gracias de verdad. Quería preguntarte, ¿qué piensan ustedes respecto a la situación de la salida de Belgin Cisternas de la CMDS, no precisamente por la grave situación que le ocurre a Catherine, sino que por un tema de un contrato que fue expuesto en este mismo programa, de hecho aquí mismo? Sí, sí. Y que finalmente terminó con la salida de esta personera, pero no por lo que ocurrió con Catherine. Insisto yo, tiene que pasar este escándalo con un tema de plata, de dinero, para que recién se tome la medida de sacar a Belgin Cisternas. Sí, efectivamente. Primero, de nada, yo estoy aquí por sentirme en confianza también con los 3 medios que componen Sentido Común y también para difundir el mensaje que hemos tenido y vamos llevando como familia. Respecto a esta pregunta, nosotros estamos totalmente conscientes de que Belgin no sale en su debido momento. Incluso ella no debía haber salido en el instante que fallece Katy, sino que mucho antes, cuando Katy comenzó a denunciar las cosas que ella no realizaba y sí realizaba. En ese sentido, nosotros como familia no estamos conformes ni celebramos su salida, pero sí, de manera personal, como profesional de la educación, creo que es justo
y necesario que personas como ellas, que tienen estas prácticas indebidas, no ocupen cargos importantes menos que puedan influir en la educación de las personas. Aquí estábamos hablando de fondos que estaban destinados para niños vulnerables y prioritarios. Los prioritarios son más vulnerables que los vulnerables, por lo tanto, el pensamiento de esta persona fue pasar por alto todo esto y ocupar este dinero para fines, a mi parecer, políticos. Karina, bueno, agradecer también tu presencia en este espacio. Y bueno, yo quería pasar un poco al tema quizá judicial. Hay procesos que en estos momentos en curso. Hubo hace algunos días lo que fue esta condena al agresor de Katy, y que en cierta forma viene a demostrar la veracidad de lo que ella siempre denunció, más allá de la condena, que en sí puede ser bastante baja o simbólica, pero sí este fallo en cierta forma viene a demostrar la veracidad de lo que ella estuvo diciendo y las agresiones y los daños que sufrió. Pero en este sentido quería saber cómo se sienten ustedes como familia en relación a lo que dictaminó la justicia en relación al agresor de Catherine. Bien, lo que la justicia dictamina hasta el momento es que él efectivamente es culpable por los daños ocasionados a Katy. Todavía no conocemos la sentencia, que debió haber salido el 30 de junio. La lentitud de la justicia es increíble y nosotros solo lo escuchamos por las noticias y ahora nos toca vivirlo. Y respecto a esto, nosotros estamos más que conformes, claros en que es lo que tenía que pasar. Él es culpable. Para mí, él siempre fue culpable. Desde antes que falleciera Katy, y cuando ella me contó el mismo día, él era culpable. Es culpable, mejor dicho. Lamentablemente, aquí habían 2 delitos por los cuales se estaba imputando, ¿cierto?, a esta persona, y solamente se pudo comprobar uno. Lamentablemente, y yo lo expuse... Las amenazas no se... Exacto, no se comprobaron. Yo, en una declaración pública posterior a esto, dije que la justicia no siempre es el reflejo de la verdad. Mucho más cuando hay una persona que no puede defenderse y no puede entregar su testimonio en primera persona. Por lo tanto, la justicia no consideró que era real, que ella fue amenazada, dañada, agredida, etcétera, y que solamente lo concreto era que hubo un daño material. Y para mí eso es lamentable, porque el hecho de más peso y que más afectó a Katy no fue el daño a un bien material, sino cómo él la trató frente a niños y niñas de 6 años, apoderados y profesores. Ahora bien, también sí puede dar otro contexto, como bien decía Cristian. Se comprueba, dice que hay una verdad, que hay un hecho, que es el hecho de violencia, y ahí hubo personeros, hubo autoridades que debieron actuar. Sí. Entonces ustedes también, ahí se abre otra línea que quizás también ustedes deben seguir, en el sentido de que oye, aquí se comprobó que hubo un hecho de violencia, pero había personas que tenían que resolver, apoyar, entregar una serie de herramientas a la profesora, que es finalmente la funcionaria de ellos, es una subalterna. ¿Cómo ven eso también ustedes, tomando en cuenta de cómo actuó la corporación, o en este caso también el presidente del directorio de la CMDS, que en este caso es el alcalde? Exalcalde. Claro, el exalcalde. Bien, nosotros la verdad es que nos parece totalmente irresponsable, una falta grave, gravísima, sobre todo hablando en los contextos que impactan en la sociedad, que estas actitudes estén normalizadas, que alguien denuncie un delito a través de manera informal y no se haga nada. Aquí efectivamente hubo personas que no actuaron en su debido momento, y no solamente cuando ocurren hechos de violencia, las amenazas de muerte, que son delitos, sino más bien antes de todo esto,
de que falleciera Katy, hubo una rebaja de su cantidad de horas considerable, no la escucharon. En su declaración pública ella dice expresamente: solicito por favor un cambio de establecimiento porque mi vida y mi salud mental están en riesgo. Ella lo dijo. Lo deja de Ella manifiesto. el 11 de septiembre del 2023, ella lo dejó de manifiesto. Mi vida y mi salud mental están en riesgo, por favor. Y esto ya después de haber agotado todas las instancias formales a través de correos, reuniones, que le costó mucho llevar a cabo, y lo hizo a través también de un acompañamiento jurídico con un abogado que estuvo de manera particular ayudándola. Entonces Katy estaba guiada de manera legal y de forma correcta, pero aún así las personas que tenían que hacer las gestiones para resguardarla, para entregarle lo que ella merecía como excelente profesional, no lo hicieron. Y peor aún, en este caso, el exalcalde actuó como antagonista, y bueno, sigue actuando como antagonista en esta historia. Sí, eso mismo te iba a preguntar, Karina, porque ahora también en temas judiciales se inició el proceso y el exalcalde Jonathan Velázquez, arguyendo ahí una excusa de que no fue notificado formalmente, no se presentó a esta formalización. O sea, siendo que es un tema de conocimiento público, siendo que nada le impedía presentarse, que si uno quiere colaborar con la justicia en algo tan delicado como esto, lo mínimo es que uno vaya y dé la cara, sobre todo si uno es una persona que estuvo en un cargo público y él pareciera que quiere seguir en cargos públicos, pero no se presenta. O sea, claro. ¿Cómo lo ven ustedes? A ver, primero, es algo muy informal. Yo quiero decir que me quedaron muy ricas las empanadas con las instrucciones que él hizo en su live. Sí, porque eso estaba haciendo. Sí, empanadas de queso, claro. Sí. Así que a mí igual me quedaron muy ricas. Sí, me quedaron muy ricas. Las disfrutamos como familia. Yo creo que respecto a esto, Velázquez no se presenta claramente, de manera consciente y sabiendo que daba lo mismo porque no había sido notificado. Sin embargo, ya lo hemos dicho, para el tribunal no es un medio oficial las redes sociales o que sea un hecho público. Pero ayer justamente, o antes de ayer mejor dicho, hice este ejercicio de pedirle a las personas, incluso los etiqueté a ustedes en sus cuentas personales de las redes, que pudieran ingresar y ver en la noticia cuántas veces él fue etiquetado. Y claro, a uno puede llegar la notificación de que 100 personas te etiquetaron en una publicación y no abrirla, pero de todas maneras te llega la notificación que y todos los medios estuvieron días previos hablando de eso. O sea, es obviamente que él sabía, y además, como tú dices, toma y sigue tomando esta posición de antagonista que en algún momento lo lleva a él, para poner todo en contexto, para que la gente también sepa de lo que estamos hablando, lleva al exalcalde Jonathan Velázquez a liberar informes médicos en el momento, información que es privada, que se sabe que no se puede publicar, y él en este medio, así como tratando de defenderse o poniéndose en este rol de antagonista, las publica. Y yo creo que él sigue en esa postura, porque él además, si hay algo que lo caracteriza, es la soberbia. Y yo creo que con esta actitud la demuestra una vez más. Supongo que, esto ha quedado, se corre para el 12 de agosto, hay una fecha y no hay plazo que no se pueda cumplir, finalmente va a tener que comparecer. Sí, bueno, como un spoiler, el día de hoy fue notificado. Por lo tanto, el 12 de agosto, de no asistir, tiene que ser... una orden de arresto. Sí, exacto. Sí, pero él ya fue notificado el día de hoy y eso lo confirmaron mis abogados. Y en ese sentido, primero, como uniendo lo que decía Fer, todo Antofagasta sabía menos él, ¿cierto? Y es más, aparte de las empanadas, está este registro que a mí me muestran porque la gente sintió mucha rabia. Yo no sentí rabia porque sabía que él no iba a llegar por presentimiento. La gente estaba con mucha rabia, nos llegaron muchos mensajes y entre ellos un video que en el mismo horario en el que nosotros estábamos en el tribunal, él grabó el frontis de su casa, graba la cámara que tiene, un árbol, un bebedero de picaflores, sí. Entonces como aquí estoy jardineando. Claro, aquí estoy en la entrada de mi casa, sí, mostrando la cámara y bueno, hay mensajes ahí subliminales. Él efectivamente sigue estando del otro lado de la historia, se le invitó muchas veces a estar del otro lado como empleador de Katy. Él nunca se hizo presente en los primeros días de velorio, de nada.
Él nunca nos dijo absolutamente nada. Y es más, aparte de esto de filtrar los documentos, que es el delito por el cual el día de hoy está como imputado, él además hizo otras cosas. Bueno, él grababa videos, me enfrentó en el Congreso, en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Educación. Lo otro también que realizó, que fue algo muy bajo, invitó al apoderado de la menor de edad a un consejo municipal. Sí. Y a la oficina también previo. Se reunieron Claro. primero en la oficina. Exactamente. Hubo un medio digital que estaba directamente relacionado y atento a esto, tenía toda la información antes de que este apoderado fuera a leer un texto preparado, obviamente no por ella, se notaba, porque yo he escuchado cómo ella habla en otros contextos naturales y no eran sus palabras. Y en ese sentido, yo también tenía un dato sobre ese consejo, porque muchos concejales del periodo anterior estaban en contacto y ese consejo era específico, solo se tenía que tocar un tema, que era la aprobación de un presupuesto para no sé qué. Y él, nuevamente, rompiendo todas las reglas, invita a este apoderado. Hubo un concejal, ex concejal, que es Luis Aguilera, que dice esto no puede pasar porque es específico para una cosa, y él se para y se va porque él, bueno, obstinado, se va Luis, no obstinado Luis Aguilera, sino que el ex alcalde. Claro, la ex autoridad comunal decide continuar, dar curso. Hubo concejales que se quedaron, pero recuerdo muy bien que Luis Aguilera salió porque eso no correspondía, y ahí es donde yo tengo fundamentos para decir que él es el antagonista, porque quiso enfrentar a dos familias que en verdad ahí no está el problema de fondo. Claro, y armaron como una especie de montaje en el fondo, Sí. porque fue como que armaron el caso, Sí. contactaron a esta apoderada, la movieron, creo que la fueron hasta buscar, Sí. hubo todo un Sí. tema, y esto de un medio de comunicación digital que también ahí se prestó para esto. Claro. Al mismo tiempo, Lo publicó anticipadamente. al mismo Así es. tiempo que se estaba produciendo este consejo municipal y esta mujer estaba leyendo un guión, porque Sí. eso estaba haciendo, leyendo un guión, aparece la versión corregida del guión publicado en el medio Instantáneamente, local. sí. Que eso se habló bastante de una concomitancia entre Velázquez y este medio digital, al menos en ese caso. Y bueno, es parte de lo que fueron las distintas, además, conductas que tuvo en su momento el exalcalde Velázquez frente a este caso. También hubo una instancia en la cual, bueno, directamente te tocó a ti como docente desenmascarar directamente a Velázquez también en un momento en que él se encontraba en Santiago, que incluso en su momento se planteó, lo voy a decir así directamente, me parece que fue la fotografía del año 2024, que fue esta fotografía que se tomó en el Parque Arauco en Santiago, entiendo, y en donde se ve al exalcalde Velázquez eludiendo su trabajo, porque no estaba en su trabajo como alcalde, sino que estaba en un mall en Santiago, sentado viendo una fotografía de sí mismo. Sí. Y creo que ese retrato fue en la imagen del año pasado y precisamente se tomó en este contexto en el cual tuviste que exponer en la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Y se ausentó la entonces autoridad comunal, a pesar de estar con viáticos pagados para ese viaje. Esto estaba comprobado por documentos. Bueno, yo ya les mencioné que estaba en paralela comunicación con algunos concejales de ese periodo, y hay muchos datos detrás de cámara que nunca se han hecho públicos. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos en el momento de la sesión en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, a mi lado derecho estaba el ministro Cataldo, todavía ministro de Educación, y Velázquez estaba muy lejos. Cuando yo intervengo, él no estaba en la sala, él entra cuando yo termino de exponer y entra con la encargada de convivencia que llevaba una semana en el cargo. Después de eso él interviene, lo hago yo y lo hace él, pero cuando él interviene y expone que Antofagasta estaban en una situación crítica en educación, pero no había ninguna autocrítica, el ministro Cataldo, y esto no se muestra en la sesión, él se paró y va donde Velázquez y le dice: al terminar la sesión vamos a hablar afuera con la subsecretaria Alejandra Arratia, ¿sí? Y para solucionar, para conversar. O sea, él tuvo contacto directo con el ministerio, cuando ¿quién llega directamente a hablar con el ministro Cataldo así?
a él le ofrecieron esta oportunidad. Lamentablemente, en las sesiones van por temas y cuando terminó este tema, él se va. No los esperó, los dejó plantados. El ministro y la subsecretaria me dicen, no nos contesta, ¿tú sabes dónde está? Yo menos iba a saber. Y al día siguiente, ya cuando yo me voy a Santiago, me encuentro con él en el Parque Arauco, pero de manera fortuita. Yo pedí un Uber, él también. Yo llego al Parque Arauco y atrás mío otro auto. Yo me bajo con mi familia, entre ellos mi hijo, y él se baja. Yo estaba agarrando a mi hijo y miro y no podía creer lo que habíamos coincidido. Justo. Pero yo además sabía, que esos son otros detalles que no se han hecho públicos, que ese día había una jornada de alcaldes a nivel nacional y creo que era un tema de salud. Y efectivamente está el documento en el que se dice a él se le pagó, etcétera, etcétera. Y cuando yo lo enfrento, le digo algo que también no sé si, yo creo como que no... Quedó grabado en un video registrado. Quedó grabado, pero nadie como que lo hizo masivo, le tomó atención. Yo les digo en el video, alcalde, los concejales y el Tribunal Electoral lo están esperando para notificarlo por abandono de deberes. Bueno, a propósito ya sabemos un poco de esa resolución y ese día a él lo estaban notificando, pero él no sabía, entonces se entera por mí. Él estaba totalmente desconectado de la ciudad, de lo que tenía que hacer y no hacer. Él andaba paseando. Bueno, como siempre. Bueno, ha sido una tónica. Agradecerte, Karina, que estuvieras con nosotros. Para finalizar, ya cerrando, hay hartas cosas en el camino por hacer, sin duda. Cuenta con este espacio también para lo que necesiten informar como familia. Nosotros estamos haciendo un seguimiento del caso. Sabemos también que hay una ley Catherine Yoma que está dormida ahí, que no ha seguido todos los pasos que hubo en algún momento, compromiso, efervescencia. El mismo presidente del colegio de profesores aquí lo empujaron, pero después quedó en el universo ahí. Pero esperamos que todo eso se concrete por el bien de los profesores, que no se vuelvan a repetir casos como el que pasó con tu hermana, y por supuesto cuenta con nosotros para lo que necesites difundir en todo el camino que viene. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias, Karina. Con ustedes nos reencontramos, vamos a la pausa y regresamos con el análisis final con las editoriales en la última parte de este Sentido Común, un esfuerzo conjunto de 3 medios de comunicación digital de la región de Antofagasta. Televisión digital, radio y diario digital en un solo sitio. www.elhashtag.cl. ¿Necesitas un médico ya? Un médico ya está contigo. ¿Y los exámenes? Los realizamos en tu casa y te entregamos los resultados. ¿Medicamentos? Ya están en tus manos. Y te acompañamos. Hola, señora Juanita, ¿cómo se siente? Hasta que te sientas mejor. ¿Y si vuelves a caer? Ahí estaremos contigo al instante. Somos Médico Ya. Estamos contigo. Música, cultura, crónicas, política, entrevistas y tendencias web. Son solo parte de nuestros contenidos. El hashtag, multiplataforma informativa. El pasado martes 8 de julio, el exalcalde de Antofagasta, Jonathan Velázquez, no se presentó a su audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Antofagasta, donde sería imputado por el delito de compartir documentos privados de la profesora Catherine Yoma, fallecida en 2022 tras denunciar amenazas, acoso laboral y abandono institucional. El caso ha generado una fuerte discusión pública, ya que toma temas sensibles como la violencia de género, la protección de datos personales y la responsabilidad de las autoridades. Esto además abre el debate sobre el sistema educativo.
puesto que Catherine Yoma era una profesora de una escuela pública y sus denuncias apuntaban hacia el abandono institucional por parte de la CMDS. Hoy salimos a las calles de Antofagasta para preguntarle a la gente qué opina con respecto a este tema. Mi nombre es Leslie Lara, periodista del diario Antofagasta. Soy Leonardo Silva, director de Diario Regionalista. Y hoy queremos saber qué dice la calle. Queríamos consultarte si tú sientes que las autoridades están, o cómo evalúas el trabajo de las autoridades al momento de darle respaldo a las mujeres que sufren algún tipo de acoso o amenazas y presentan denuncias. Esto en base al caso de Catherine Yoma. A nosotros, digamos, no nos ha pasado, por lo menos a mí no me ha pasado en carne propia, pero sí creo que deberían haberle dado mucho más apoyo a ella en su momento, y igual a las mujeres que en este momento están pasando por una situación parecida, brindarle más apoyo, estar más pendiente de la situación. ¿Qué más podría decir? ¿Usted cree que el apoyo es suficiente por parte de las instituciones hacia las mujeres que viven estas situaciones? De pronto podría ser un poco más de apoyo, podrían brindarle un poco más de apoyo, ya que pues mueven bastantes recursos. ¿Cree usted que las autoridades y el Estado le dan garantías a la hora de presentar denuncias? En mi caso y en mi experiencia no, porque yo, como les contaba aquí al joven, trabajo en la Plaza Colón, y ahí cada vez que nos pasaba algo llamábamos carabineros y no venían. Entonces yo me sentía bien abandonado, incluso se lo dije a ellos mismos, que no venían. Incluso a mí me golpearon una vez y no vinieron. ¿Y cuál fue la respuesta que le dio el cuerpo de carabineros? Nada, no dan respuesta, no sigan calladitos nomás. Sí, porque iban a decir que se van a defender. Si tuviera que dar algún tipo de opinión o evaluación de las gestiones del exalcalde Jonathan Velázquez. Mira, la verdad, yo sé solamente por casos de otras personas, que él maltrataba a las mujeres verbalmente, y no las recibía de buen agrado. Entonces yo, solamente por eso, pero nada más, yo personalmente con él no nada. ¿Cuál crees que es el llamado para las mujeres que viven estas situaciones de violencia o amenazas, o tu llamado personal? Ya a mí me da miedo salir, yo trabajo hasta los domingos, y yo los domingos busco quién me lleve al trabajo porque me da miedo salir. Yo un domingo salí y una muchacha tenía... Y esos son los días que está como menos tránsito, está todo más solo, y son los días que uno le da más miedo salir. Sí, uno que por lo menos entra a las 8, uno sale temprano, sale a las 7:30, sale a las 6, depende de la hora que uno, depende del lugar donde uno viva. Y a uno sí le da miedo estar por ahí sola porque siempre hay como alguien por ahí. Entonces el llamado es a combatir la inseguridad social, agrupándose entre mujeres para poder acompañarse. Sí. Ejemplo, ¿puedo poner un ejemplo? Sí, yo venía bajando de mi casa, yo veo por acá, por Avenida Mata. Y yo venía bajando y una chica con la cara rajada venía a trabajar, y un borracho vino y le rajó la cara, y ya, o sea, yo pienso que las autoridades lo que hacen es, ya, ejemplo, le hacen lo que le toman la firma, pero no, o sea, no le prestan atención, ya eso lo guardan y ya. Retomamos ya el último segmento de este nuevo capítulo de Sentido Común, agradeciendo siempre que estén ahí en sintonía, compártanlo, síganos en nuestros canales de YouTube de cada una de las plataformas y por supuesto también en redes sociales. Y es momento de las editoriales y empezamos esta vez con don Cristian Reyes. Gracias, Juan Andrés. Yo quiero hablar de un tema bastante delicado y que estuvimos también tratando en este capítulo de Sentido Común, que es relacionado a la condena y formalizaciones en el caso Catherine Yoma. Este es un caso que ha causado profunda conmoción en Antofagasta e incluso en el país, y no es para menos. Una profesora denuncia acoso, agresiones, amenazas que le causaron un daño físico y emocional irreparable, pero el empleador no toma medidas para apoyarla, sino que por el contrario la castiga, reduce sus horas de clase, su sueldo. La colocó en un callejón sin salida que derivó en su muerte. Por eso es que a 2 años de las agresiones del apoderado, que este sujeto sea declarado culpable de daños, es un acto reparador de su memoria y de su verdad. Pero claramente es tardío. Y como dijo también su familia, es solo una gota de justicia. Se acreditó la veracidad de parte de lo denunciado en vida por Catherine, que este apoderado la violentó en su lugar de trabajo, le quita su teléfono y lo arroja al suelo, rompiéndolo. ¿Quién sino una persona violenta va a una escuela y le hace eso a una profesora?
Sin embargo, no se pudo acreditar con estándar probatorio el delito de amenazas, no porque el imputado Patricio Puelles sea inocente, sino que porque, entre otras cosas, faltó el testimonio de la propia víctima, que no está con vida para defenderse y contar su verdad. Y esta condena, más allá de que no incluyó los dos delitos que se imputaban, porque como mencionaba, el imputado tuvo esta ventaja de la ausencia física de la víctima, sí tiene el gran mérito de que es un antecedente concreto para la persecución de otra responsabilidad en este caso, como son los directivos de la escuela, de la corporación municipal y el propio exalcalde de Antofagasta, quien no se presentó en la audiencia para ser formalizado por violación de secreto, luego de divulgar documentos privados de la profesora, con el fin de desacreditar las denuncias que hizo en vida la docente y exculparse por la negligencia por parte de la institución que dirigía, además de poner en marcha una verdadera campaña comunicacional para limpiar su imagen y enlodar a la profesora fallecida. Esto último es uno de los actos más bajos y crueles que me ha tocado ver de parte de un político en todos los años que llevo haciendo periodismo, y es de esperar que la justicia actúe con el máximo rigor para juzgar este y otros actos en contra de la memoria de la docente. Asimismo, resulta totalmente incomprensible que no se hayan adoptado medidas para asegurar la comparecencia del exalcalde a la audiencia, permitiéndole nuevamente postergar la acción de la justicia y evadir su notificación. Casos como este generan un peligroso precedente, más aún cuando ya hemos visto imputados o incluso condenados que simplemente no se presentan a responder ante los tribunales e incluso abandonan el país, como ocurrió recientemente con Martín de los Santos Lehmann. Por lo mismo, lo mínimo que se espera es que el sistema judicial actúe con la máxima diligencia, garantizando que todos los responsables se enfrenten sus procesos y evitando cualquier nueva facilidad para quienes buscan eludir la justicia. Hay novedades en todo caso al respecto, Cristian. Ya se nos dio hoy día incluso la exclusiva en este capítulo de que finalmente ha sido notificado el exalcalde Jonathan Velázquez y deberá enfrentar la justicia por esto. Y ahora vamos al momento editorial de don Fernando San Román, editor de El Regionalista Diario. Muchas gracias, Juan Andrés. Permítanme hacer un par de comentarios respecto a lo que señaló Cristian Reyes recién. Yo creo que el exalcalde Jonathan Velázquez es un cobarde, por no dar la cara. Y creo que la justicia y la fiscalía también siguen demostrando que en algunos casos actúan con una tardía que es vergonzosa. En mi minuto editorial del día de hoy me quiero referir a un hecho que está causando preocupación a nivel nacional y especialmente acá en el norte. Les voy a leer 4 titulares de prensa del último mes y medio. 13 carabineros detenidos por corrupción en Huara, 20 de mayo. 6 suboficiales del ejército detenidos por integrar banda que trasladaba droga a la capital desde el norte, 23 de junio. 5 funcionarios de la FACH detenidos por intentar trasladar sustancia ilícita desde Iquique a Santiago, 5 de julio. Encuentran droga en unidad militar en Colchane, 10 de julio. Es muy preocupante lo que está ocurriendo con la penetración del narcotráfico en las Fuerzas Armadas, con el crimen organizado tocando la puerta de los cuarteles, con policías y uniformados involucrados en este tipo de delitos, en medio de esta crisis de la seguridad. Yo creo que ante estos hechos lo que corresponde es que se actúe con la máxima transparencia. Y la situación que ocurrió con la FACH, que primero se negó a entregar los antecedentes a la Fiscalía y posteriormente entregó antecedentes incompletos, va en una línea totalmente contraria a lo que se espera de instituciones tan importantes como las Fuerzas Armadas, que están resguardando la frontera, que están colaborando en seguridad, o Carabineros que actúa directamente para atender situaciones de inseguridad. O acá tomamos medidas urgentes, o vamos a tener después situaciones graves que lamentar, como lo que pudimos ver en algunas columnas de opinión que se publicaron en estos días que hablan de la puerta de entrada ante estos casos a un verdadero narcoestado. Si aún estamos lejos de eso, creo que hay que actuar ahora para que más adelante no tengamos que lamentar situaciones más graves que involucren a órganos del Estado, especialmente a las Fuerzas Armadas y a las policías. Totalmente preocupante, Fernando San Román, lo que acabas de exponer, titulares que dan cuenta de una línea que ha estado sucediendo
cuando se envían todos estos refuerzos del ejército, de funcionarios también de carabineros a la frontera y que hoy se ven involucrados o ligados al mundo del narcotráfico, habla de algo de un síntoma que yo creo que también venía también tomándose los tribunales de justicia. Hoy hay narcoabogados, hay fiscales también removidos producto de facilidades, de casos que se dieron también con penas mucho más bajas, arreglos intermedios y, por qué no decirlo también, políticos que hoy día están ligados muchas veces a estos grupos. Vamos a estar atentos a todo lo que esté sucediendo, obviamente en el mundo político, en el mundo del poder, en nuestra región y también en el país, porque aquí analizamos sin maquillaje, con nombre y apellido, sin pedirle permiso a nadie, no tenemos ningún compromiso, así es que vamos a seguir en esa línea. Nos encontramos en otro momento con otro capítulo de Sentido Común a través de todas las plataformas del hashtag El Diario de Antofagasta y Regionalista Diario. Gracias por estar ahí. Chao, chao. Chao.